En este instante tenemos 16 personas ya conectadas de diferentes países. Muchas gracias por estar ahí. Eh, en el contexto de esta invitación y de esta época, además, con el COVID, pues varias cosas se han escuchado alrededor de los impactos que eso está teniendo en el valor de los activos en las empresas. Hemos visto también actividad por parte del IASB en relación a, por ejemplo, la NIF 16, pero pues en realidad, más allá de que esperemos novedades, como por ejemplo lo que hizo el IASB con esta ayuda que nos lanza sobre la NIF 16, en realidad no se requiere esa ayuda, ese salvavidas, digamos, creo yo. Ahora, que requerir o no requerir, yo digo, no se requiere, pero en realidad es una acción un poco más paternalista, tal vez podría llamarse, que el IASBI, pues, muy proactivamente, pues, nos lanza algunas guías ante la duda, ¿no? Pero hay muchas cosas que hablar, no solamente vamos a hablar de arrendamientos, o sea, en realidad vamos a hablar de los activos en tiempos del coronavirus, del valor de los activos en el tiempo del coronavirus. Como todos sabemos, hablar del valor de los activos no es lo mismo que hablar del valor de las empresas. Ningún sistema contable se ha inventado hasta ahora que realmente pueda capturar el valor de las empresas. Y principalmente porque las empresas, a diferencia de ser una colección de activos, en realidad una empresa es un conjunto de activos y actividades dirigidas con un propósito y que básicamente tiene algo que no podría ocurrir si no estuvieran las personas, o si fueran puros activos. Y es justamente lo que genera valor en la empresa. Y es el no sé qué. El no sé qué es realmente el activo más grande. Y todas nuestras normas contables, NIF, US GAAP o cualquier local GAAP que pueda existir en el mundo no captura este valor. De alguna manera más o menos aproximada, se captura cuando existe una adquisición de empresa. Pero cuando uno crea una empresa desde cero, ese no sé qué van haciendo, no sabemos cuándo, no podemos identificar en qué momento nació. Tampoco podemos saber, nos saluda Eugenio, buenas tardes Eugenio, mucho gusto y muchas gracias por el saludito. Desde Ecuador, Eugenio Ramírez, gracias por el saludo. Entonces, más o menos se captura cuando hay una adquisición de empresa, porque a la hora de la adquisición de empresa, pues si uno mira el valor de la empresa, pues ¿qué hace? Primero, que no hay un valor de mercado para la empresa, porque para que haya valor de mercado significa que hay muchos compradores y muchos vendedores de un producto, llámese producto a la empresa, similares a la nuestra, y no lo hay, porque ninguna empresa es igual a la otra, se parecen, pueden estar en el mismo sector, pero igual así estuvieran en el mismo sector, no son múltiples los compradores y los postores de empresas como esta para poder decir que hay valor de mercado. Por lo tanto, uno echa mano de medidas alternativas de medición del valor, y en esa medición del valor uno de los métodos más aceptados es el de flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado tiene, pues, en el numerador lo que yo creo que va a pasar en el futuro, como si el pasado fuera un excelente predictor del futuro. Ya hemos visto que con el COVID, el pasado, creo que siempre fue así, ¿no? El pasado nunca fue predictor perfecto del futuro. De hecho, en finanzas hay dos vertientes que se tienen que complementar, por lo tanto no pueden ser vistas como vertientes. O como excluyentes, porque al final ambas convergen en un solo objetivo, y es estas dos vertientes, es el análisis técnico y el análisis fundamental. En el análisis técnico lo que hacemos es
eh, puros cálculos matemáticos, correlaciones y un montón de cosas parecidas para ver si el pasado realmente predice el futuro. Probablemente ese enfoque nos da el valor de la empresa desde un punto de vista de predicción de los flujos, como si los flujos que hemos visto en el pasado se van a mantener en el futuro. Eso para el numerador de la fórmula de los flujos de caja descontados, porque en el denominador lo que hay es una tasa de interés para traerlo a valor presente. Entonces, en ese numerador, si nosotros únicamente utilizamos como predictor de futuro todas las tendencias pasadas, pues eso sería un análisis técnico puro. Nos falta el análisis fundamental, y el análisis fundamental es entender realmente qué es lo que está ocurriendo en el entorno y poder decir, preguntarnos, primero, ¿será que lo que hemos visto en el pasado es lo que se viene para el futuro? Yo creo que antes del COVID, la respuesta era bastante más sencilla. El optimismo natural del ser humano nos hace pensar que sí, que el análisis técnico pues siempre va a refrendar que el pasado es predictor, muy buen predictor del futuro. Hoy, en estas épocas, todos los días nos preguntamos o nos admiramos de ver cómo todo ha cambiado. Todo ha cambiado. O sea que, mejor dicho, nomás de esta reunión, ¿no? En otras circunstancias, estas reuniones serían un evento hermoso en El Salvador, donde estaríamos todos reunidos, departiendo, cenando. Ahora todo es virtual. Muchas cosas han cambiado. Y esto es un pedacito, una muestra pequeña, pero en realidad el valor de las empresas ya no es solamente, o ya no puede fundamentarse tan fuertemente en el único análisis técnico, sino que, aunque nunca se dejó de lado el análisis fundamental hoy toma una vigencia mucho más grande porque la incertidumbre que agrega el COVID, sobre todo en el tiempo en que va a desaparecer esta sacudida en la economía y la velocidad en la que podremos recuperarnos. Uno mira, probablemente ustedes ya han leído o están participando de eventos online sobre las firmas que hablan del futuro económico, ¿no? Sí, el outlook mundial. O de repente fuentes como el Fondo Monetario Internacional, que quienes con ideologías políticas podrían decir que darle más o menos crédito a las proyecciones del Fondo Monetario. De cualquier forma, es un parámetro importante a leer y nos encontramos con que el futuro realmente, aparentemente para Latinoamérica, hacia finales del 2021 recién llegará la vacuna. Por lo menos las lecturas que yo he hecho sobre las predicciones económicas es que la vacuna debería estar apareciendo a finales, o sea, en el mundo, a finales del 2020, pero a Latinoamérica estará disponible a finales del 2021. Por lo tanto, creo que Latinoamérica, si eso fuera así, vamos a ponernos un poco más optimistas y pensar que la vacuna llega en junio o en el tercer trimestre de 2021, pues estamos realmente a por lo menos más de un año, por lo menos más de un año, de no vacuna. Y mientras no haya vacuna, el peligro de volver a las calles, volver a las oficinas, volver a subirse a un bus, a un taxi, olvídense de discotecas, olvídense de eventos profesionales, olvídense de cenas como antes. O sea, todo esto nos deja una incertidumbre tan grande que realmente el análisis fundamental para valorizar las empresas se estaba volviendo bastante largo de pronosticar una recuperación, y la recuperación no va a ser inmediata. Esto no es prender un botón. Esto es poco a poco. O sea, que llegar a los niveles donde estábamos no es que con la llegada de la vacuna ya todo vuelve a los mismos niveles. La gente, en general, ahora ahorra más, pero no solamente porque ya no puede gastar, porque obviamente no está saliendo, y nos dimos cuenta que ya no necesitamos comprar relojes ni nada de lujo. Ya nos dimos cuenta que podemos vivir bien y ser felices sin gastar. Entonces, eso detiene la economía. Solo ese hecho, el que nos hayamos de haber caído en la realización de que no se necesita ser consumista para ser feliz, eso es suficiente. Y además no podemos salir a gastar porque pues, estamos encerrados. Entonces, por todas estas razones, la recuperación de la economía va a ser muy lenta.
pensemos en el no sé qué, pero también contablemente en el valor de los activos. Entonces, para hablarle de los activos, empecé por el no sé qué, porque creo que todos pueden coincidir conmigo que el no sé qué realmente es conocido como el goodwill, ¿sí? Eh, bueno, veo más saludos de Rolando desde Panamá, Jorge desde Uruguay. Bueno, hay varias personas por ahí, a ver quién más. ¿Quién más está saludando por ahí? Ah, bueno, están saludando ya con apellidos porque estaban saludando entrando con el nombre nomás, pero bien, bien, bien. Gracias por confirmar su entrada a este room. Y bueno, entonces les empezaba hablando de este no sé qué, porque es el activo más grande. Puede ser que este no sé qué, y sigo diciendo no sé qué, pero voy a referirme técnicamente a él como goodwill o plusvalía. Esta plusvalía, esté o no esté en los libros, existe. ¿Sí? Cuando está en los libros, fue porque hubo una adquisición, todos los conocemos, sabemos de la NIF 3, sabemos cómo se mide. Cuando no ha habido un proceso de adquisición, pues está presente, solamente que no lo podemos ver contablemente, pero ahí está. Y sabemos que no podemos contabilizarlo porque no cumple con los criterios para ser reconocido como activo, por más que sea el activo más grande de la compañía. No puede ser reconocido porque, entre varias cosas, no podemos medir su valor de manera confiable. Y por esa razón no cumple con este criterio para reconocerse como activo y por eso no está. Pero quiero, y voy a llegar más adelante, y me adelanto a mí mismo en la parte de los activos no financieros, que cuando hay goodwill, eh, como todos sabemos, el goodwill es un activo intangible, eh, no identificado, y por eso no se trata dentro de la NIC 38, sino que se trata dentro de otra norma por fuera, no está excluido de la NIC 38, de intangibles, pero sabemos que este activo requiere además ser medido en su valor todos los años. Es natural, es normal. Y es exigido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es exigido? Porque los activos de vida finita o definida eh, pasan por un proceso de, como todos los activos además, de análisis de deterioro, pero pasa por los dos pasos que ustedes bien conocen. Pasa por el cualitativo, y si el cualitativo trae indicadores de deterioro, entonces pasamos al cuantitativo, que eventualmente el cuantitativo nos genera que el valor recuperable esté debajo de los libros y por lo tanto no hay deterioro, pero hay que pasar por el cualitativo y luego el cuantitativo, mientras que cuando se tratan de activos de vida indefinida, como por ejemplo el goodwill, pues ahí no hay que pasar por el análisis cualitativo. De frente vamos al cuantitativo. Y claramente, en épocas COVID, tenemos proyecciones de los flujos futuros reducidos, ¿no? En el mejor de los casos, sin crecimiento, y normalmente las empresas siempre están haciendo su presupuesto para crecer. En el mejor de los casos, se mantiene sin crecer, pero en los casos más comunes, los flujos van para abajo. Así que si traemos esto a valor presente, es altamente probable que el valor recuperable estará seguramente, ojalá que no, pero podría quedar como debajo de del valor en libros. Y si así fuera, habría un deterioro en este activo tan importante como es el goodwill. Y recuerden que, a diferencia de los demás activos en la NIC 36 de deterioro, que cuando hay indicadores de deterioro, pasa el umbral cualitativo, vamos al cuantitativo, el valor recuperable calculado cuantitativamente, obviamente sale menor que el valor en libros, hay un deterioro. Bueno, eso no es una reducción de valor final. Hay un deterioro, un negativo ahí que se le pone como deterioro, que reduce el valor si estaba en 100, no sé, y el recuperable es 80, entonces lo mostramos no como 80, sino lo mostramos como 100 menos 20. Entonces este 80 seguirá siendo 80 hasta que un día las razones por las cuales hubo deterioro desaparezcan. Si desaparece esta razón, pues hay que volver al 100 o al valor que hubiera llegado neto de depreciación si nunca se hubiera hecho el deterioro. Eso ya lo conocemos, no vamos a hacer una clase NIF aquí. Esto es partiendo de que todos conocemos cómo funciona. Es decir, la reducción de valor que hacemos por deterioro en todos los activos se reversa en la medida que desaparecen los factores que generaron este deterioro.
Pero en el caso del no sé qué, en el caso del goodwill o plusvalía, una vez que hacemos deterioro, el deterioro es definitivo, es final, no regresa. Entonces estamos en épocas donde el valor del activo más importante, si lo tenemos contabilizado, es decir, si es que hemos atravesado un proceso de adquisición, este activo ya en la contabilidad, en los libros, en nuestros estados financieros, vamos a ver una caída que no regresará jamás. Porque si ustedes tienen una peluquería, una cadena de peluquerías y tienen un goodwill inmenso y se la compraron, y la cadena valía 100 y ustedes la compraron por 300. Hicieron la identificación a valor razonable de ese 100, de valor en libros, y les da 120, y por lo tanto 180 era goodwill. Listo, entonces si tienen un 180 de goodwill, y ahorita con el COVID se ve que pues cerraron, y la gente no va a regresar en las cantidades que venían antes, y encima tenemos gastos de alquiler y probablemente empleados, si es que no sacamos a todos, nos hemos quedado con varios, pues resulta que el prospecto de influjos de caja, de inflows de caja, van a ser realmente tan reducidos que ese goodwill de 180 seguramente quedará, no sé, vamos a suponer, no desaparece obviamente, porque de todas maneras hay un goodwill comparado con la cadena vecina, no se va a cero, pero seguramente de 180, en mi ejemplito, pues se bajará a 100, a 80, a 50. Si se va a 50, y la economía empieza a reactivarse, porque esto va a pasar sí o sí, lento, tarde, pero va a pasar, eh, y nosotros vamos a hacer esfuerzos por recuperar, vamos a volver a hacer inversiones en publicidad, ojalá tengamos el cash para hacerlo, vamos a hacer promociones, vamos a hacer actividad, vamos a, bueno, hacer todo lo necesario para que otra vez todos vengan a mi cadena de peluquería. Todos esos esfuerzos que yo haré no es reversar los efectos COVID, no, 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 no. Es crear nuevo goodwill, es crearlo otra vez. Y por esa razón es que no regresa el goodwill muerto. El goodwill que se murió, enterrado quedó. Lo que estoy haciendo ahora es para volver a hacer que mi goodwill vuelva a subir, subirá eventualmente, pero ya no lo puedo contabilizar. O sea que esos 50 quedaron siendo 50 forever. Eventualmente suben a 60, 80, 100, de repente llegan a 180 y de repente llegan a 300, a 2000, pero ya es creación de goodwill, por lo tanto no se va a ver en la contabilidad. O sea, empecé por el activo más grande que si sufre deterioro, eh, ya no lo vamos a ver de vuelta, nunca más. A diferencia de los deterioros en los demás activos, que sí vamos a hablar ahora, como valor de los activos que podrían sufrir deterioro. Además, me voy a reservar para el capítulo de Goodwill una cosa más, en explicarles el por qué, pero contarles que este Goodwill además va a sufrir en un año 2 veces el proceso de revisión de deterioro. Y es probable que en la segunda vez haya más deterioro que en la primera. Entonces, eso me reservo para dentro de un rato. Bueno, quería entonces empezar también Luis Agurto. Hola Luis, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablamos. Me saluda un colega conocido desde Ecuador, Luis Agurto. Muchas gracias. Eh, entonces, la presentación la he dividido entre activos financieros y no financieros. Son ya la 1:20, tenemos 40 minutos para discutir estos 3 aspectos. Un poquito lo financiero, un poquito lo no financiero y algunas consideraciones finales que no me toman más de 10 minutos, así que vamos a hacerle un ratito a cada uno. Eh, bueno, ¿quién más saludos? Bueno, más saludos por ahí. Bueno, ya no voy a ver el chat, ahí creo que tenemos al monitor ayudándonos. Entonces, en cuanto a nuestros activos financieros, nos encontramos con que vamos a tener que revisar el valor de los activos, pero ¿será que para los bancos o para los que no son bancos? O sea, ¿será que el tema de activos financieros le pega a los dos, le pega solo a uno? ¿Cómo será? ¿Será distinto? ¿Será igual? Tenemos que recordar además que ya hace varios años, ya creo que esto fue de qué, estamos 20, tiempo vuela, creo que el 17 fue que empezó el uso de la pérdida esperada, si alguien me ayuda a recordar, creo que sí, a diferencia de las pérdidas incurridas que utilizábamos antes en la NIC 9 o en la NIC 39. Esas pérdidas incurridas
recuerdo mucho yo que en la NIC 39 había un ejemplo que decía, si una empresa tiene 1.000 clientes, tiene 1.000 millones de la moneda que sea en cartera, y normalmente un 1% al año de su cartera se pierde porque los clientes se mueren. Eh, Tendríamos que hacer una provisión del 1%, o sea, de estos 1.000 tendríamos que hacer una provisión de 10, y la respuesta de la NIC 39 era no, porque estarías haciendo la estimación de los que ya se han muerto y no sabes si se han muerto. Lo que tendrías que hacer, porque como la pérdida es incurrida, entonces lo que tienes que hacer es la provisión de lo que crees que ya se murieron y no te han avisado, y no de la estimación de lo que crees que se van a morir. Porque el 1% es una estimación de lo que creo que se van a morir, y eso no es válido. Eso era en la época de la NIF 39, cuando entramos ya en la NIF 9, eso no es válido más, porque ahora hablamos de pérdida esperada. Y nos agarran este concepto de pérdida esperada, que además ya estaba abrazado hace muchísimos años por Basilea y bueno, muchísimos bancos, por no decir todos, es decir, la gran mayoría de bancos, estaban adscritos al tema Basilea, y Basilea, claro que sí, hacía sus estimaciones de cartera basado en pérdidas esperadas, con una metodología parecida a la que hoy trae la NIF 9, pero conceptualmente es lo mismo, es pérdida, no estimar qué es lo que ya pasó, sino estimar lo que puede pasar. Entonces las provisiones de cartera hoy, o sea, activos financieros en general, inversiones y cuentas por cobrar, eh, están empapadas de este concepto futuro, no del pasado, no del presente, es del futuro, qué es lo que puede pasar. Entonces, vamos a hablar de pérdidas esperadas también. Y vamos a hablar de qué informar en el caso pues, que vaya a haber pérdidas por deterioro en los activos financieros. En los no financieros es importante identificar qué activos son los que vamos a estar sujetos a pérdida por deterioro. O sea, por ejemplo, los derechos de uso están deteriorados. O sea, esto lo mismo de la NIF 16, ¿estarían deteriorados? Pregunta que nos debemos responder. Voy a decirle entonces qué activos son y de qué forma es que se ven afectados. Y naturalmente, creo que intuitivamente, como parte de la introducción que hice, podemos darnos cuenta que pues, todos los activos van a ser impactados. Pero, ¿cómo medir eso? Es importante, ¿cómo medir eso? Sobre todo aquellos que tienen un futuro largo, ¿no? Porque si estamos hablando de inventarios, por ejemplo, pues los inventarios deberían ser de alta rotación. Pues por ahí alguien trabaja en compañías que construyen aviones, que sería un ejemplo, o que atalan árboles y los dejan secar por muchos años antes de poder venderlo. Pero en lo general, fuera de estos inventarios de largo movimiento, los inventarios son de alta rotación. Entonces los inventarios tal vez, si bien son afectados, no es la materia de esta charla, sino más bien enfocarlos en esos activos de larga duración que son afectados justamente por las expectativas futuras, ¿sí? Y si me refiero a los activos no monetarios o no financieros como los inventarios, la respuesta es muy simple, es el valor neto realizable de siempre. Simplemente que, pues si estamos viendo que la competencia está empezando a rematar todos sus productos, nosotros haremos lo mismo, así que es bien fácil, no tengo que decir mucho. El valor neto realizable será menor. ¿Por qué? Porque el valor neto realizable es venta menos los costos de comercializarlo, los costos de terminarlo, ¿no? Bueno, porque cuando me refiero a los activos de larga proyección o generación de beneficios en el largo tiempo, hablo de los modelos y el ajuste de flujos o tasa. Y aquí es importante que miremos ambas cosas. Y lo voy a detallar, qué significa esto de los flujos o de la tasa. Porque nos han hablado siempre en las NIF, los que pues ya todos conocemos de NIF, pero nos dicen que para hacer cálculo de valor presente tiene que ser la tasa, no sabemos cuál. ¿Cuál es la tasa de mercado? ¿La tasa de endeudamiento? ¿Es el WACC? Porque pues, quienes todos conocemos el WACC o quienes conocen son familiarizados con el tema del costo de capital promedio ponderado, ¿deberíamos meter el costo promedio ponderado? ¿O deberíamos meter solamente la deuda o la deuda marginal o la deuda teórica?
En fin, hay un montón de cosas que no se discuten con la profundidad que corresponde para saber qué tasa es. Es mía, es la tasa del mercado mía, es antes de impuestos, después de impuestos, es tasa ajustada por riesgo, tasa sin riesgo, todos esos conceptos son los que quiero que conversemos ahí. Y en términos de las otras consideraciones, pues también les voy a hablar de qué pasa con el concepto de empresa en marcha y qué pasa con el empeoramiento. Y cuando digo empeoramiento, es que, bueno, estamos a puertas de enfrentarnos al segundo, para quienes reportan trimestralmente, quienes están en bolsa lo hacen, al segundo reporte del año, ¿no? Hicimos el primer reporte trimestral al final de marzo, estamos a puertas de lanzar el segundo a finales de junio, pero cuando uno está cerrando el año anterior, el 2018 ya pasó, el 19, perdón, ya cerramos el 19, y nosotros hacemos estimaciones de eventos posteriores. En los eventos posteriores, quienes cerraron durante la época del COVID, no incorporaron probablemente ajustes a sus saldos que se reflejaron en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Pero sí hicimos una revelación sobre la incertidumbre y más o menos salimos adelante con una frasecita que no sé si todos genuinamente podemos decir que creemos en ella. Y es las firmas de auditoría nos empiezan a mandar un modelito de nota donde dice que, dada la incertidumbre, creemos que el valor de los activos podría haberse afectado, pero nuestros cálculos, nuestras revisiones al 31 de diciembre nos indican que no ha habido cambios significativos. Entonces, por esa razón, medio que salimos airosos. Pero después del 31 de diciembre, llegó marzo y la cosa se puso peor. O sea, cerramos en febrero, en enero, los agilitos cerramos en enero, un poquito después febrero y algunos tarde, marzo. Quienes cerraron en abril, el 31 de diciembre, quienes se cerraron en abril, el 31 de diciembre, obviamente se encontraron con un montón de situaciones que hacía que la cosa ya estaba realmente empeorada, y salir con ese parrafito de que no creo que ha cambiado significativamente ya no era tan creíble. Entonces, quienes lo hicieron pensando que podíamos salir adelante y tal vez nadie les prestó mucha atención y salimos adelante con ese párrafo. Pero en el empeoramiento que vimos posterior, porque todo empezó pues, a verse como hacia finales de marzo, ya el empeoramiento real, entonces, ese empeoramiento, francamente, sí tendría que haber sido recogido en los valores al 31 de diciembre. Si no fueron, no importa, podríamos más o menos tratar de dar alguna explicación y decir por qué no, pero ya cuando cerramos marzo, decir que la cosa está peor que cuando cerramos diciembre es innegable, innegable, por lo tanto teníamos que haber pasado por esto que les estoy por mostrar. Innegable que el valor de los activos tiene que haberse visto afectado. O sea, como mínimo, indicadores de deterioro los hay. Y luego, ¿cómo se hace? Es lo que vamos a conversar. Entonces, vamos a hablar de empeoramiento también. Que entonces, para empezar por los financieros, bueno, saber pues que los activos financieros para los bancos, pues naturalmente serán los préstamos, los hipotecas, las tarjetas de crédito, los leasing, que al final son préstamos. Para las empresas no bancarias, pues, también la llamamos a veces sector real, pues tienen básicamente cuentas por cobrar, activos de contratos, sabemos que la NIF 15 surge esa terminología de activos de los contratos, e inversiones, llámense de corto, de largo plazo. ¿Sí? Pueden ser equivalente efectivo o inversiones de largo plazo. Hay reglas para ambos, son distintas. El tema de pérdidas incurridas se trata de manera distinta. Bueno, primero decirles que no, las reglas no son distintas, es decir, para los activos financieros se aplican a ambos, tanto a bancos como no bancos, y no son distintas en el sentido que son el ANIS 9, ¿no es cierto? Y el cálculo de deterioro se rige por la NIF 9 para ambos. Y para ambos se utilizará el concepto de pérdidas incurridas. La única pérdidas esperadas. Pero la única diferencia en pérdidas esperadas es que en los bancos se utilizará normalmente, creo que no habrá banco que no use las
las 3 etapas que se requiere para el cálculo de deterioro de cartera, mientras que para los no bancos, en general, el sector real, digo en general, ¿no? Siempre por allá va a haber alguien que haga lo mismo que los bancos, las 3 etapas, pero la generalidad de las empresas del sector real lo hacen en 2 etapas, es decir, no hacen la etapa uno. La etapa uno, me refiero, todos conocemos las 3 etapas del cálculo de las pérdidas esperadas, que primero, la etapa uno se hace una estimación del deterioro de la cartera en los siguientes 12 meses. Y no ha habido default de nadie, o sea, nadie ha dejado de pagar. Simplemente tengo que hacer la estimación de quiénes podrían dejar de pagar. Entonces, como los bancos tienen, digamos, una hipoteca, por decir, a 15 años, entonces dicen, bueno, ¿cuánto es lo que creo que voy a perder de esos 15 años? En este año, ¿cuánta gente me dejará de pagar? Y hacemos una provisión en el año uno. Es más, ustedes saben que a todos nos califican como categoría AAA más, AAA menos, AAA, B más, B menos y todas esas categorías. Todos tenemos una categoría en los bancos a la hora que nos prestan y pues naturalmente la posibilidad de que la gente a la clasificada en el grupo más alto deje de pagar, la probabilidad es menor que la gente que está calificada con mayor riesgo o categoría más baja en términos de riesgo. Por lo tanto, habrá una proyección de pérdida menor en los de AAA más y una mayor en la de triple B menos, y así sucesivamente en las diferentes categorías. Por lo tanto, este paso se usa porque hay un componente significativo de financiación. Entonces vamos a hacerlo para los bancos así. Entonces, si alguno de ustedes que está participando, pues en 10 segundos no le puedo repetir pues todo cómo se hace, pero creo que si el que trabaja en bancos conoce perfectamente lo que estoy diciendo, las 3 etapas, las pérdidas de los primeros 12 meses. Pero luego el propio banco tiene que hacer la etapa 2, y la etapa 2 es, sin default todavía, hacer una estimación de lo que se podría perder en toda la vida del préstamo, es decir, los 15 años, si es que el riesgo del cliente o del grupo de clientes, en este caso un portafolio AAA, BBB, C, etcétera, las categorías que tenga el banco, si es que va a haber un cambio significativo en el riesgo, ¿no? de estas personas o de estas categorías. Si va a ser así, entonces pasamos a la etapa 2. Y si no, pues nos seguimos haciendo provisiones de la etapa 1. Eso es lo que funciona en los bancos. En las empresas no banco, sector real, pues nos vamos directamente al paso 2. Y quienes pueden ir al paso 2 obviamente son aquellos que tienen la excepción cumplida, y la excepción para usar directo el paso 2, que los bancos también la tienen, pero pues raramente la usarán, es que no haya un componente significativo de financiación. Claramente, si yo vendo muebles, ¿ya? No soy un banco, si yo vendo muebles, pues yo las vendo no sé, a 30 días, 60, 90 días, 120 si quieres. Pero yo no vendo a 2 años, yo no pongo mi venta de muebles y me pagan 2 años, me pagan 3 años. O sea, claramente no hay un componente significativo de financiación. Y por esa razón, no vamos directo al paso 2, no tenemos que hacer el paso 1. Entonces, eh, estos cálculos, pues obviamente son propiedad de la NIS 9, pero para ir respondiendo la primera parte, el análisis que vamos a hacer es idéntico en términos de qué norma se usa, tiene una diferencia en términos de qué etapas vamos a aplicar para banco o no banco, y tiene una similitud además de que estamos hablando de el mismo concepto de pérdida esperada para todo el mundo, ¿sí? Entonces, qué es lo que además tenemos que tener presente? Es que para hacer estos cálculos en cualquiera de los dos, sea para bancos o para no bancos, tenemos que tener presente 3 factores, que son estos: probabilidad de impago, la exposición que tenemos ante el impago y el porcentaje de exposición que se perdería ante el impago. ¿Y qué significa esto? Pues para calcular mi provisión de cartera, básicamente yo tengo que decir, bueno, yo le vendí muebles a esta empresa por un total de $100,000, le di crédito, es tanto el crédito que yo le pedí que me dé una hipoteca, y me dio unas bodegas, unos almacenes que tenía por ahí por $80,000.
Claramente, si yo voy a rematar bodegas en esta época, creo que nadie me estaría comprando. Posiblemente yo las pueda vender después de abogados y todo, le sacaré 50.000, bueno, 40.000, pongamos en el exagerado, le saco 40.000. Como a mí el cliente me debe 100.000, entonces la exposición que tengo es de 60, ¿no es cierto? O sea, yo no voy a hacer, la provisión máxima que estaría haciendo no será 100, será 60. ¿Por qué? Porque estoy cubierto en 40. Con la hipoteca, que al remate me da 40, pues si me deben 100, mi exposición es 60. Entonces lo primero es tener presente que mi exposición no será por el 100, será por los 60. Luego, la probabilidad de que me pague o que no me pague. Los bancos son sofisticados en hacer estimaciones del AAA, qué probabilidad hay que no me pague, del BBB, qué posibilidad hay que no me pague, pero nosotros como empresas les doy la recomendación, no nos pongamos a hacer, porque ni nosotros mismos, ni tampoco para el directorio, para el gobierno, para las autoridades tributarias, para los auditores externos, para mi propia conciencia. No tengo ninguna forma de poder decir que el cliente de los muebles de $100.000 tiene el 27.38% de probabilidad de no pagarme. O sea, ¿cómo calculo eso? Los bancos sí, los bancos dicen tienen el 0.05% de que no me pague. Esta categoría tiene el 0.06% que no me pague, la otra tiene el 1% que no me pague, y así ellos tienen una estimación basada en ese análisis técnico que ahora seguro tendrá que haber sido ajustado por análisis fundamental. Pero para las empresas como empresas del sector real, decir que ese cliente tiene el 38.56% de no pagarme y el cliente B tiene el 16.35% de probabilidad de no pagarme es un cercano al imposible, no tengo forma de demostrarlo, ni yo siquiera yo podría llegar a un número como ese. Mi recomendación es que lo pongan, o es el 100% probable que no me pague, o es el 0% que no me pague. No estoy hablando de que me pague un poquito, no me pague algo, no. Probabilidad de impago, porque ahora, una vez que es probable que no me pague, ahora, ¿cuál es el porcentaje de la exposición que tal vez no me pague? Es decir, me debe 100, tengo 40 protegidos, de los 60, ¿será que me paga por lo menos, no sé, el 10%? O sea, vendrá a pagarme 6%, por lo menos, perdón, $6.000, y me va a pagar $6.000. Bueno, la probabilidad del impago es del 30%, entonces tendría que ser $1.800 de provisión. Así sería el cálculo, pero yo no voy a hacer eso. Yo en el sector real no tengo forma de saber si el cliente cae en problemas. Francamente, creo que no me paga nada. Absolutamente nada de los 60. Y la probabilidad de impago será 100% de probabilidad de impago. Ahora, si el cliente no está en problemas, la probabilidad de impago es 0% y la probabilidad de que pierda algo ante el impago será de 0%. O sea, en otras palabras, cuando no está en problemas me paga todo, cuando está en problemas no me paga nada. No que este cliente me paga un poquito. Y acuérdense que bajo NIS 9 también ya era bajo NIS 39, el análisis es individual, salvo que el portafolio sea tan grande que no pueda hacerlo y tenga que aplicar métodos como los de los bancos, que ponen categorías y ponen pérdidas esperadas para cada categoría. Así que mi recomendación, pongamos como probabilidad o 100 o 0, y como porcentaje de la exposición que se perdería también 100 o 0. Recuerden que me pueden hacer preguntas en cualquier momento, igual vamos a hacer Q&A al final, pero si tienen alguna pregunta que hacer, por favor, no duden en levantar la mano y el monitor les dará la palabra. Bueno, esto en cuanto a qué informar, pues vamos a tener que informar sobre la concentración de créditos. O sea, cuando digo informar, es que las revelaciones, ¿no? Las revelaciones. Esto es importante, ¿no? Porque a veces nosotros tomamos como si las revelaciones fueran un checklist y de hecho funcionan fácilmente como tal, porque para eso está el libro y ahí vemos cuáles son las revelaciones y ponemos lo que dice, lo que hay que hacer ahí, lo que nos dice el libro. Pero va más allá de eso. O sea, primero, tal vez hay cosas que no hay que revelar, no porque no querramos, no debamos o estaba mal, sino porque a veces mucha información solo confunde. Entonces, ser cuidadosos. Por eso, solamente para referirme al concepto de checklist. Pero también el revelar, más allá del checklist, es que si hay cosas que ustedes consideran que deben decir y no se están diciendo o no están capturadas en el checklist, igual hay que decirlo, porque al final hay que perseguir solo un propósito. El único propósito es que nosotros como contadores tenemos la obligación de contarle a todos los interesados en vincularse con esta organización de alguna forma, ya sea
como inversionista o como prestamista, siendo los principales. O como cualquier otro interesado, como un empleado, un proveedor, un cliente, tenemos la obligación de contarle, oye, todos los riesgos que esta compañía tiene. O sea, si le vas a dar crédito a mi empresa, yo no solamente te voy a contar lo bueno, te tengo que contar lo malo. Y te tengo que decir que yo le vendo el 90% de mis muebles a un cliente. Y el otro 10% se lo vendo a 50 clientes. Entonces, el que lee eso, pues primero, si me ven los estados financieros, me van a ver los estados financieros al 31 de diciembre del 19, y si están buenos, porque seguramente, espero así haya sido en todos los casos, pues es hermoso. Analizar que este cliente me quiera dar crédito, este proveedor me quiera dar crédito, sobre esos números probablemente lo querrá hacer, pero si lee las notas y dice y ve que yo le vendo únicamente o 90% de mi producción a un cliente, no es un cliente relacionado, sino que es un tercero realmente independiente, pues claramente la concentración es un riesgo gigante, porque pues, si ese cliente estornuda, le va mal, pues mi empresa se acabó. Y entonces ese proveedor, tal vez, solo al leer eso no estoy de acuerdo a darnos el crédito. Así que no se trata de que para que me dé el crédito entonces no le cuento. No, 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 no. Se trata de contar porque es nuestra obligación con la sociedad, con el país, con la economía, de contar que las cosas son completas. Y si tengo riesgos, hay que contarlo. Hablar de los inputs y supuestos, claramente, porque a la hora que hacemos nuestras expectativas, porque acuérdense que todo esto son pérdidas esperadas, los supuestos, los inputs, hay que cuantificarlos y cualitativamente explicarlos cuáles son. Y además hay que hacer análisis de sensibilidad. O sea, hay que decir, si la economía cae en 2%, así sería. Si la economía no cae, así sería. Y si la economía crece, habíamos previsto un crecimiento del 4 y vamos a poner que en el COVID va a crecer en 3, vamos a suponer. Entonces, y si la economía crece en 3, así será. Entonces ponemos también análisis de sensibilidad. Esta es una cosa que yo he visto que las empresas que están en bolsa lo hacen bien cuidadosamente. Las empresas que no están en bolsa, he visto que ignoran este tema. Y los auditores no presionan. No importa, a esto no se trata de auditores presionando, se trata de nosotros que sabemos que debemos cumplir con nuestra obligación y también hacer escenarios o análisis de sensibilidad. Bueno, en términos de, ¿qué horas son? 44. En términos de los activos no financieros, los activos que están sujetos, obviamente, inventarios, ya les comenté un poquito, pero voy a ampliar algo. Impuestos diferidos, activos fijos, propiedad, planta y equipo, e intangibles, y además un último tipo de intangible que es el grande que dediqué al comienzo de esta charla, el goodwill, que les decía 2 veces y ahora les voy a dar qué significa eso. Entonces, para términos de inventarios hay una cosa bien importante, y es que los overheads o costos indirectos de fabricación se suelen absorber en cada unidad producida, es decir, en cada unidad realmente producida, cuando la NIF nos dice que debe ser basada en la producción normal. O sea, la producción normal es la producción esperada, ¿sí? Entonces tenemos una producción normal esperada de 100 unidades, yo pago un alquiler que es fijo de $100, por lo tanto le cae $1 a cada unidad. Y yo, como estimo que va a ser así normalmente es. Si yo estimo producir 100 unidades, pues se producen 100 y no cambia nada. Si un día se producen 95, pues 0.95, o perdón, 1.05 tal vez, no es significativo, no pasa nada. Pero en COVID, la producción seguramente puede haber bajado. Y por lo tanto, si queremos utilizar el enfoque de que se dividen los overheads entre las unidades producidas, suponiendo que bajamos de 100 unidades mensuales a 30 unidades mensuales, voy a exagerar, ojalá que no sea el caso de ninguno de ustedes, que la economía los haya parado tan en seco como este ejemplo de 100 a 30, pues básicamente ahora lo que estaríamos diciendo es que los $100 le tocaría $3 a cada unidad. Cuando antes decíamos que cada unidad absorbía $1, ahora estamos diciendo que le toca $3. O sea, se triplicó el costo fijo unitario. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Recuérdense que bajo NIF lo que tendríamos que hacer es que sigan absorbiendo $1 y los $2 se tienen que ir directamente al PIG. Entonces, tenemos que ser conscientes que cuánto va a durar, cuánto es el concepto de normal. Recuerden, este concepto normal es costo estándar al final, ¿no es cierto? Entonces, el costo estándar se tiene que revisar y ajustar. Entonces, tenemos que revisar nuestras expectativas de producción normal
no es capacidad de planta al 100%, no es la producción real, es la producción normal, es la producción que nosotros esperamos. Ahora, considerando también estacionalidad, pero tenemos que tener presente la posibilidad del error en el que pudiéramos caer. Ojalá ninguno haya caído, y si cree que está pasando, pues hay una miradita, pero es que el overhead no se debe distribuir por las unidades producidas. Eso es de las primeras cosas que prohíbe las NIF. Tiene que ser sobre la producción normal. Es decir, si pasa lo que les estoy diciendo, tendríamos que mandar $2 al P&G directamente, aunque el inventario no se esté vendiendo. Entonces vamos a producir el inventario, se queda en la bodega, pero no acumula $3. Acumula uno, los otros dos se van al P&G. Entonces, ya empezamos, aunque no hemos vendido, ya estamos pegándole al resultado. Inventario tiene ese impacto. Impuestos diferidos activos. Naturalmente, pues vamos a vernos en la situación en la que las utilidades futuras, tributarias, ¿no? Tributarias, seguramente acompañarán a las utilidades contables, o sea, las no tributarias. Es decir, si las utilidades en general como concepto único están bajando, pues baja la utilidad contable, baja la utilidad tributaria. Si baja la utilidad tributaria, la posibilidad de recuperar las pérdidas o el activo por impuesto diferido se reducen, porque recuerden que el activo por impuesto diferido también tiene que ser sujeto a deterioro y está basado en la probabilidad de que yo pueda recuperarlo a través de utilidades futuras. O, bueno, teniendo suficiente impuesto diferido pasivo para compensar, pero digamos que el futuro es importantísimo para medir el deterioro del impuesto diferido activo. Así que esas proyecciones suelen las personas preguntarme, ¿y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo proyecto? ¿Por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6, 10, 15, 40 años? ¿Cuánto tiempo proyecto? Pues realmente la respuesta es bien simple. Es el tiempo que ustedes proyectan cuando hacen sus presupuestos anuales. Cuando ustedes hacen presupuestos anuales, ustedes no hacen presupuestos por 1 año. Ustedes hacen presupuestos por el año siguiente más 4 de repente. Pero ustedes hacen proyecciones por 4 años, ¿sí? Así que es eso. Proyecten por 4 años. Y si eso les da que no van a generar las suficientes utilidades, ya tienen deterioro también para impuesto diferido activo. En los activos fijos o intangibles, los supuestos estables. Y aquí sí voy a ir, ya el tema del goodwill ahorita les tocó rápidamente, porque el tema de los activos tangibles e intangibles tiene que ver con el segundo punto de los no financieros que estoy hablando, de los ajustar modelos, Y es que esos supuestos ya no son estables, ya no son. Entonces, cuando uno hace cálculos de deterioro, tiene que determinar el valor recuperable. El valor recuperable es el mayor de estas dos cosas. O el uso continuado del activo o el valor neto de venta que yo pueda tener. En ambos casos creo que podemos coincidir que el valor recuperable será menor. Por lo tanto, hago estimaciones futuras, estas ya no son estables, seguramente son hacia abajo, el valor recuperable, que es decir, el valor presente de esas proyecciones, se verá reducido. Y si trato de compararlo con en cuánto podría vender mi camión, probablemente ese camión, si lo quisiera alguien comprar, lo estaría comprando mucho más barato de lo que lo vendía antes del COVID. Por lo tanto, recuperable. Y acá también estamos enfrentando la posibilidad de hacer deterioro, ¿no es cierto? Tanto en el activo fijo como en los intangibles. El goodwill, ¿por qué les decía que es 2 veces? Porque cuando el goodwill tiene la característica de que es obligatorio que se haga la medición de deterioro 1 vez al año, así no hay indicadores. Es obligatorio por el solo hecho de que tiene vida indefinida, vida útil indefinida. Pero cuando nos encontramos con el empeoramiento, entonces allí otra vez tenemos la obligación de volver a hacer el análisis. O sea que podríamos vernos en la posición de tener que hacer 2 análisis al año. Es más, si sigue empeorando, Dios no quiera que eso pase, lo volveremos a hacer por 3.ª vez. Es decir, el goodwill es el activo más atacado y tristemente el que nunca recupera su valor. Entonces, a eso me refería con ese segundo punto. Pero entonces, yendo al tema de los activos fijos y del ajuste, pues nada, el ajuste de los modelos se da justamente por las proyecciones futuras, ¿sí? Si bien al principio no parecía que iba a haber un problema tan grave, después nos dimos cuenta que sí. Y por lo tanto nos dimos cuenta además, ya cerrando marzo,
que es un problema que está evolucionando muy rápido, que dependiendo de mi industria, porque esto no es general, ¿no? ¿No es cierto? O sea, yo, por ejemplo, trabajo para una empresa de agroquímicos. Como Mario me presentó, yo soy el CFO para la región andina, bueno, 4 países de Sudamérica, de una empresa de agroquímicos. Y nuestro sector es uno de los sectores que más suerte ha tenido, porque no se ha detenido. Muchos sectores han tenido que parar, pero este sector, como está en la industria alimentaria, es parte de la cadena alimentaria, no se detuvo. Entonces, tienen que analizar también por su industria cómo está la cosa, ¿sí? No es que el COVID nos puso mal a todos. O sea, quienes no nos puso, pues nada, las proyecciones ajustadas a realmente lo que vemos que puede pasar, ¿sí? Sí nos está pasando que los clientes nos pagan tarde, ¿sí? Porque los clientes de los clientes pagan tarde. Pero, entonces, ¿eso afecta el cash flow? Claro que sí, afecta el timing, sí, pero no necesariamente afecta el flujo futuro. Esto es como las negociaciones de arrendamiento, ¿no? Los arrendatarios no pueden pagar hoy y están haciendo acuerdos con los arrendadores donde le dicen, listo, no me pagues 3 meses, pero eso que no me pagas en 3 meses, a partir de la cuarta cuota me lo pagas en partecitas. Entonces, si el contrato lo podemos hacer por 2 años, entonces, ¿sabes qué? Los primeros 3 meses no te pago, pero en los otros 21 meses te pago lo que dejé de pagarte en 21 cuotas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tal vez no hemos perdido, por lo menos en valor nominal, no hemos perdido nada, pero en valor en el tiempo sí. Así que habrá que hacer unos ajustes seguramente. Y ya como ustedes habrán leído, estudiado, escuchado algunas participaciones, algunos documentos que el IAFI sacó respecto de si los contratos de arrendamiento y estos, digamos, acuerdos con los arrendadores donde nos conceden esto, concesiones era la palabra que estaba buscando, estas concesiones que los arrendadores se ven obligados a hacer porque la ley los obliga o porque simplemente el mercado los obliga, porque no, pues no, si lo echan al arrendatario, pues saben que se quedan sin negocio por más tiempo. Entonces, les conviene arreglar. Entonces, no nos cobran todo, el arrendador. Pero ya el IASBI pues, nos hizo una aclaracióncita, nos dijo, con ciertas condiciones, esto debería tratarse como simplemente, si es que no se reduce si se reduce el pasivo realmente, el total del pasivo, entonces es un ingreso y punto. Y si no, pues nada, simplemente vamos a reconocerlo como que estamos pagando el pasivo en un ritmo más lento, pero no cambia nada. O sea, no se toca el activo. En este ajuste de modelos, naturalmente hay que hacer esa proyección futura de esos flujos. Los flujos sí van a ver afectados. Pero entonces, cuando hacemos las proyecciones es porque estamos tratando de medir, hacer alguna aproximación al valor razonable. Porque obviamente el valor razonable en estas épocas es menos razonable. Es más difícil medir, por lo menos, porque ya no hay tantos interesados en comprar y los propios interesados en vender tampoco, porque saben que los precios se han caído y tampoco están tan interesados en vender. Entonces ya tal vez data observable hay menor. Claramente que hay otros mecanismos para el valor razonable de la NIF 13, pero pues obviamente se hace difícil por lo menos traer data observable a los propios modelos que tenemos que construir como alternativa ante la ausencia de data observable. Pero hay una cosita que cuando usamos modelos, hay una advertencia que nos hace la NIF en varios acápites cuando se utiliza el modelo de valor presente y nos dicen, cuidado con el doble conteo. ¿Y cuál es el doble conteo? Que uno tiende a decir, bueno, como me va a ir mal, entonces voy a bajar el numerador y las proyecciones son más chiquitas. Y como me va a ir mal, entonces la tasa de descuento también es más alta. Y subo la tasa. Y entonces lo que está pasando es que estoy queriendo meter dentro de la tasa mi mal predicción de lo malo que me va a ir, y también estoy metiendo al mismo tiempo en el numerador. Entonces tengo double counting, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener es cuidado para cuando ustedes empiecen a armar, ya estoy seguro que ya lo han hecho, pero para que tengan presente por si no lo hicieron, ese doble conteo. Es decir, o mantenemos la tasa y modificamos el numerador, o mantenemos el numerador, o sea, las proyecciones, y modificamos la tasa. Pero no podemos hacer las dos cosas. Porque si hacemos las dos cosas, ahora, en la medida que, ojo, tal vez se podría hacer las dos cosas en la medida que el ajuste que yo haga a la tasa no esté asimismo reflejándose en el ajuste que hago al numerador, si me explico. Es decir, si yo creo que me voy a caer en 10%, por decirle una cosa fácil, porque no es así de fácil, pero si la tasa que yo usaba era 8 y creo que me voy a deteriorar en 10%, entonces
no puedo hacer deterioro de 10% en el flujo y luego llevar la tasa al 8.8. Lo que tengo que hacer es, digo, bueno, sí, tal vez llevo la tasa al 8.5 y caigo en 5%. Ahí está, entre los dos estoy haciendo el 10. Pero en realidad es mucho más fácil no hacer una combinación en ambos casos, sino hacer más bien o todo en el flujo o todo en la tasa. Es como un consejo práctico, solamente para efectos de... Además, tengan presente que para los que han estudiado finanzas, pueden validar lo que voy a decir, y es que si bien no es fácil hacer predicciones porque es un ejercicio de futurología, de poder hacer predicciones de los flujos, o sea, del numerador, de decir cuánto es lo que voy a vender y cobrar y comprar y pagar, si bien eso no es fácil, es una labor muy difícil, lo que es más, pero más difícil todavía, es definir la tasa. Porque la definición de tasa realmente en una maestría de finanzas es que se pasan 6 meses haciendo solamente cómo se define una tasa, porque la gente habla muy ligeramente, dice, ah, no, sí, agarra la tasa libre de riesgo y le metes el riesgo país y le metes el riesgo de mercado y le metes, bueno, tasa ajustada. ¿Quién sabe hacer eso? ¿Quién de nosotros sabe hacer eso? Primero, cuando hablamos de tasa libre de riesgo, estamos hablando de qué? Del bono del país. ¿Y qué? ¿Me quieren decir ahora que el bono de su país es libre de riesgo? O sea, tal vez hoy nada está libre de riesgo. Así que partir o sea, tratar de hacer elucubraciones sobre cuál va a ser la tasa de descuento es muy difícil, cercano al imposible. Creo que ni siquiera es menester del contador, tendríamos que pedir pues, ayuda de mucha gente que al final hay una salida más práctica, que es modifique el numerador, deje la tasa como está. Refleje el pesimismo que crea usted que se va a materializar, estime sus escenarios y haga su elección probable, más probable, o ponderada para el flujo. Pero la tasa no la toquemos. Bueno, en términos de empresa en marcha, para mencionar esto ya me queda un minuto, pero para de repente les robo un par de minutos más, solamente para ya cerrar la charla y contarles que en términos No hay problema, Waldo. Lo que tú quieras. ¿Sí? Ah, bueno, Mario, ok, listo, muchas gracias. Entonces, la regla, como ustedes saben, de empresa en marcha es que si en los siguientes 12 meses nos veremos obligados a cerrar o reducir significativamente las operaciones. Tengan presente este concepto muy, digamos, no sé si pervasivo es una buena palabra en el español, tan envolvente, un concepto tan envolvente en los estados financieros, porque cuando nos enfrentamos al COVID, nos encontramos frente a esta pregunta con una potencia mayor a la que nunca habíamos visto. Siempre nos habíamos preguntado, ¿la empresa es previsible que continuará en marcha? Sí. Ah, bueno, listo, entonces cumplimos con el principio de empresa en marcha y nada, pues aplicamos las NIF. Las NIF dice que no funcionan cuando no cumplimos con empresa en marcha, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Las NIF no tiene como principio fundamental el principio de empresa en marcha. Si no cumplimos con este precepto básico, entonces no estamos cumpliendo con las NIF o no podríamos usar las NIF. Entonces, fíjense, nos encontramos en esta situación. ¿Será que vamos a vernos obligados a cerrar? Muchas empresas le ha pasado. ¿Será que nos vemos obligados a reducir significativamente las operaciones? Es decir, no vamos a cerrar, pero vamos a actuar por lo menos durante unos 3 años al 30% de lo que somos hoy. Entonces, ya no cumplimos con empresa en marcha. Si alguno de ustedes se encuentra en esta situación o sus clientes se encuentran en esta situación, sépanlo, no están cumpliendo con el principio de empresa en marcha y por lo tanto nos vemos en la obligación de pensar, bueno, y entonces, si no podemos usar NIF, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la verdad, creo yo que todos han llegado a la realización de que las NIF y los principios contables que utilizaban antes de las NIF, si bien hay varias diferencias y por eso hay charlas y cursos y estudiamos y seguimos profundizando en el estudio, pero de manera global, conceptual, más o menos todos traen lo mismo, más o menos. De los principios pre-NIF y los principios NIF son más o menos lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que vamos a pensar en que, por ejemplo, que si mido al costo, que si mido a la revaluación, claro que sí, sigo midiendo al costo y sigo midiendo la revaluación, solamente que probablemente la revaluación ya no será para arriba o tan arriba, y el costo, bueno, seguramente pues nada, hay que seguir depreciando, mejor dicho, eso se hacía con NIF y con PRENIF, y que si depreciábamos con valor residual o con no valor residual, eso era una discusión que obviamente antes era cero porque queríamos empatar a la autoridad tributaria, pero en realidad siempre debió haber valor residual, si es que merecía haber valor residual. Así que no son muy distintos. Y puedo mencionar un montón de ejemplos donde, francamente, son más las similitudes entre las NIF
y los sistemas contables de cada uno de los países de los que estamos conectados en esta charla que las diferencias. Claramente, son mucho más las similitudes que las diferencias. Claramente hay varias diferencias, y cuando son diferentes, pues hay que estudiarlas, y por eso que nos pasamos mucho tiempo estudiando NIF, porque donde hay diferente, pues es diferente, hay que saber. Pero lo que les quiero decir es que entre esas similitudes y diferencias, cuando estamos fuera del principio de empresa en marcha, nos vamos a encontrar con que el valor de los activos ya no es un valor que está, digamos, sujeto a que yo voy a seguir usando mi camión. Yo tengo un camión que lleva piedras del punto A al punto B, y bajo concepto de empresa en marcha, pues yo digo, bueno, pues yo normalmente me muevo 1000 kilómetros, yo me demoro 100 horas por, no sé, al mes, yo cobro, no sé, $2000 la hora, y pues yo hago $20,000 la hora, así que me hago 240,000 al año. Bueno, ahora en COVID, ¿será que vamos a hacer eso? Primero, probablemente ya nadie quiere que transporte las piedras, o sea que en ese valor de deterioro, cuando yo tengo las dos alternativas de sacar el mayor entre el valor en uso y el valor neto de venta, pues el valor en uso probablemente ya sea cero. Pero como es el mayor de los dos, ¿sí? Entonces todavía me queda el valor neto de venta. Entonces, pero obviamente si yo ese camión antes lo podía vender, me costó $100,000 y yo lo podía vender en 70, hoy probablemente si alguien me lo quisiera comprar, me lo comprará en 30. Por lo tanto, el concepto simple de empresa en marcha es que ya no se ve, ya no se mide, sino bajo el modelo de remate. Los activos entran en un concepto de remate. Los pasivos entran en una aceleración de pago, donde podemos caer en insolvencia. Y ahora, claramente los clientes nos van a exigir, los proveedores nos van a exigir que paguemos rápido, y nosotros no le podemos exigir a los clientes que nos paguen rápido. Entonces entramos en una iliquidez. Y como ustedes saben que el cash is king, sin plata, básicamente por más solventes que seamos, al ser ilíquidos nos morimos. Entonces, tenemos activos que se van a medir a valor de remate, lo cual reduce la solvencia. Vamos a tener proveedores que nos exigen el pago inmediato, si no nos quitan las hipotecas y todo lo que vamos a dar en garantía, lo cual nos reduce liquidez combinado con que los clientes no nos pueden pagar. Entonces la liquidez se cae, la solvencia se cae, probablemente no podamos pagar deudas, el nivel de endeudamiento con relación al patrimonio también crece. Mejor dicho, la pesadilla completa. El valor de los activos realmente se ve amenazado de una manera significativa. Eso es una afirmación muy genérica que cualquiera puede soportar. El tema es ya en términos técnicos, NIF, cómo se ve, y de esto es que he hablado toda esta charla. Ahora, por eso decía, nada tiene ya un valor de negociación andando. La gran mayoría de cosas tendrán que ser visto con lentes diferentes, en ventas bajo estrés o valor de remate. Y obviamente ya no podré comprar ni vender. Así que ese concepto del valor razonable, donde múltiples compradores y múltiples vendedores interesados a una fecha, ese también ya empieza a debilitarse. Se empieza a ver entonces muy gaseosa los valores referentes para poder hacer mediciones, sobre todo en épocas en las cuales yo ya no estoy, no hay data para poder hacer mediciones de valor razonable. El valor empieza a ser valor de venta en estrés, y nuestros inventarios empiezan a sufrir valor por eso. Entonces, ya para terminar, el término de empeoramiento que introduje al comienzo de la charla, entonces, no basta con informar en notas y decir, bueno, ya cerramos el 31 de diciembre, estamos el 28 de marzo, bueno, no, la cuarentena comenzó por allá por el 15 de marzo, vamos a suponer que ustedes cerraron el 10 de marzo. Decir, bueno, sí, la cosa empeoró, hay COVID en el medio y punto, no. Puede empeorar, entonces, si realmente el empeoramiento se da antes de que publiquemos nuestra información de un cierre que estamos concluyendo, entonces hay que modificar la data, ¿sí? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, las cuentas por cobrar que aparecían al 31 de diciembre, ¿sí? Yo hice mi análisis el 5 de enero, cerré, todo es hermoso, se publicó, chao. Pero si para esta empresa, en lugar de haberlo hecho el 5 de enero, mi cierre, mi publicación de estado financiero, fue el 25 de marzo, las cuentas por cobrar ya no puedo publicarlas como las publiqué el 31 de diciembre. Ya no, tengo que modificar. O sea, si el contador, y yo soy el financiero, el presidente de la compañía, si el contador me dijo, mira, acá está la estimación de las cuentas por cobrar, recuerden que esta es pérdida esperada. Por lo tanto, yo tengo que hacer un cálculo de la provisión de cartera con la información que está vigente al 25 de marzo, que es cuando estoy cerrando, publicando mi estado financiero.
Y a esta época mi expectativa de pérdida esperada es mucho mayor que la que tenía el 5 de enero. O el día que cerró la contabilidad, digamos, cierre pues contable en términos de libros, pero ya en términos de preparación de estados financieros y publicación, aprobación, naturalmente ya estamos ante información que nos permite ver que la pérdida esperada es mayor. También nos permite hacer proyecciones futuras para efectos de los cálculos que les había dicho de deterioro en todos los activos, los modelos de predicción futura donde hacemos los flujos estimados traídos a valor presente. Los flujos claramente son menores, las expectativas son menores, por lo tanto el valor de los activos, del activo fijo que estamos a punto de publicar, ya no será. Por lo tanto, el empeoramiento no solamente es hacer la notica que nos invitaron a hacer las firmas de auditoría, que nos dieron el parrafito, tenga y póngalo, sino que realmente es un análisis que tiene impacto numérico, no solamente revelación, tiene un impacto numérico. Bueno, con esto lo que quería era muy rápidamente, pues a pesar que les robé el tiempo de unos minutos extras, quería solamente redondear, pues nada, con que para esto aplica tanto a bancos como a no bancos, de la misma forma, NIF 9 para los dos. Lo único es que, aunque ambos utilizan pérdidas esperadas, naturalmente los que tienen, sean bancos o no bancos, pero tienen componentes significativos de financiación, es decir, venden a más de un año, pues ellos sí tendrían que pasar por las 3 etapas de la NIF 3 para pérdida de cartera. Pero en las empresas del sector real que normalmente no venden a plazos tan largos, es decir, no hay componentes significativos de financiación, vamos al paso 2 y 3 y punto. Y naturalmente informar pues cuáles fueron los supuestos, etc. En términos de los activos no financieros, pues ya sabemos que nos afecta a los inventarios, nos afecta a los intangibles, nos afecta a la propiedad planta de equipo, nos afecta impuesto diferido activo, bueno, y en realidad todos los activos y principalmente quienes tienen contabilizado goodwill, el goodwill. Y el goodwill, ¿por qué es de mayor impacto? Digamos, porque suele ser el activo más grande, es mucho más grande que una fábrica en términos de valor, y tiene el agravante de que una vez que se deteriora no regresa el valor, no regresa, por lo que expliqué. Y bueno, obviamente no perder de vista que si es empresa en marcha, tenemos que medir todo bajo valor de venta en estrés, es decir, remate, y que el empeoramiento no es una simple nótica. El empeoramiento es un recálculo del valor de los activos y modificar el valor al cierre que estamos evaluando. Entonces, bueno, con esto, pues nada, simplemente abro para que puedan hacer los comentarios o preguntas que consideren. Muchas gracias por tu excelente conferencia, estimado Waldo. Agradecemos tu tiempo y preparación para compartir con los colegas. Con mucho gusto. ¿No? Parece que ya hay varias preguntas en el chat. A ver, veamos. ¿En qué norma dice, podría citar la NIF que establece que el goodwill no se recupera? En la NIF 36. En la NIF 36 de deterioro. Pregunta José Mejía. Carlos Mauricio me pregunta, hay cooperativas financieras que no son bancos y no están regulados, pero siempre hay exposición a la pérdida y la estimación se complica en el deterioro de cartera. ¿Qué base sugiere? Siendo que las cooperativas financieras, al no ser banco, asumo que funcionan en términos similares al banco, es decir, en sus activos, llámese préstamos, hipotecas, leasings, siendo que seguramente serán de largo plazo, si lo son, entonces tenemos validado el concepto de componente de financiación significativo y por lo tanto tendríamos que utilizar las 3 etapas, es decir, hacer la provisión para la pérdida de los siguientes 2 meses únicamente, y si hay cambios significativos posteriores a este análisis en el nivel de riesgo de este cliente o categoría de clientes, pues pasar a la etapa 2, igual que las empresas que no tienen componente significativo. Ahora, si es que este banco, o estas cooperativas financieras, no tienen componentes de financiación significativo, es decir, prestan por unos meses, si es así, no habría componente de financiación significativo y tendríamos que hacer la provisión por la vida total del activo, es decir, no solamente los 12 meses, sino no importa si hay aumento significativo o no del riesgo, habría que hacer la provisión por la vida total del activo. Y tiene medio, además es como obvio, porque ¿cómo vamos a hablar de los primeros 12 meses si estamos hablando de que venden a 3 meses o prestan a 3 meses? ¿Sí? Entonces, listo. Eso sería un poquito la respuesta para efectos de qué bases utilizaríamos para medir
Carlos Mauricio. Dice también Luis Aburto me pregunta, en Ecuador los precios de mercado de los productos aún se mantienen. Las típicas promociones, pero de ahí a ver un efecto importante no se ha visto. Ah, ok. Bueno, esa es una buena noticia en todo caso para la economía en Ecuador, porque pues uno, al final esto es oferta y demanda, ¿no? Si los vendedores no bajan sus precios, es porque los compradores aún siguen comprando. Entonces, si no están comprando, obviamente se tendrán que ver obligados a bajar. Así que, como esto es un hecho que no tiene discusión, es una observación, no es una opinión, la de Luis Aburto, es decir, los precios no han bajado, pues nada, claramente la economía no se está cayendo, por lo menos en el mercado o mercados a los cuales Luis está haciendo referencia. Entonces, si eso pasa, pues podemos decir que es estable y por lo tanto seguramente no habrá amenaza de empresa en marcha, no hay que hablar de empeoramientos y seguramente el valor de los activos tampoco se verá deteriorado. Así que es una muy buena noticia saber que en Ecuador está pasando esto en algunos, ojalá todos los sectores. Bueno, nada, Eugenio, gracias por los comentarios. Mirta también me da sus comentarios. Armando Castillo, Valerio López, muchísimas gracias. No sé, Mario, si tú quieres hacer un cierre, algún comentario o pregunta. No veo más por aquí por ahora. Por mi parte, agradecerte y mandarte un abrazo, estimado Waldo, que estés bien, cuídate y pues que cuando te volvamos a solicitar nos colabores. Claro que sí, con Espero todo el que gusto, como siempre. Claro que sí, Mario. continúes colaborando con nosotros. Y bueno, excelente tu presentación. Sin duda has contribuido actualizando el tema para los colegas y para todos nosotros. Estamos muy agradecidos por ello y te mando de nuevo un abrazo reiterado. Un abrazo para ti también y para todos los participantes. Muchas gracias por estar ahí. Y pues nada, nos veremos en alguna próxima oportunidad. Excelente. Muchas gracias a ti y a todos, por supuesto, por su asistencia hoy virtualmente. Recuerden, esta fue la 9ª videoconferencia a cargo de Waldo Morena, él es magíster y contador público. Mañana tenemos otra también excelente conferencia sobre los estados financieros consolidados y separados, a cargo de Hernán Casinelli, él es argentino, también un conocedor de estos temas. Así que aprovechamos para invitarlos a todos. Si no les llega el correo del enlace, ya saben que basta con que entren al programa, lo refresquen y en cada charla de cada conferenciante, resaltado en color amarillo, ahí van a encontrar el enlace para ingresar a la sala. Solo les pedimos que ingresen con su nombre y apellido, no ingresen con marcas, ni correos electrónicos, ni con nombres de pila, es para identificarlos nada más. Aprovecho para saludar a varios que no estaban asistiendo antes o que se perdieron algunas de las conferencias de este ciclo por el 11º aniversario de Revenue, como Jorge Daguero de Uruguay, se nos había perdido, y todos los demás colegas. Bueno, está Alexis Colmenares también, un gran amigo de años, colaborador de la Revenue también y miembro de los fundadores de Revenue. Hoy creo que entró un poco tarde, seguramente su agenda no se lo permitió. Pero bueno, y a todos los que estuvieron, muchas gracias por su asistencia. Nos veremos mañana, primero Dios. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao con todos. Hasta luego. Gracias. Bienvenido. Alexis, cuando tengas tiempo, si gustas, nos contactamos para conversar, por favor.